Buenos días, estimados estudiantes. Esta es la segunda parte de lo que venimos pensando en la unidad, desarrollando en la unidad número 2, acerca de la relación entre biografía escolar y práctica docente. En este sentido, en la primera clase o en la clase anterior, nos acercamos a la noción de biografía escolar. ¿Sí? Bueno, la pregunta sería, ¿para qué sirve la biografía escolar al interior de los procesos de formación docente? ¿Para qué los estudiantes de un profesorado, en este caso el profesorado de biología, eh, para qué nos sirve conocer y entender acerca de la biografía escolar? En este sentido, ¿sí? Recuperamos algunos autores, entre ellas la Andrea Liao, ¿sí? y Estanislao Antelo, que son especialistas que han venido reflexionando acerca de cómo el tipo de biografía escolar que hemos construido y que nos ha atravesado condiciona e impacta, modeliza la forma en que entendemos la docencia y la forma en que vamos a llevar a cabo esa práctica docente, que vamos a desarrollar esa práctica docente, ¿sí? En general, previo a la incorporación de estas perspectivas de análisis que tiene que ver con la biografía escolar o la autobiografía escolar o las narrativas pedagógicas, se consideraba que en los procesos de formación docente, con solo enseñar qué tenía que hacer un docente, cómo tenía que enseñar, a quiénes tenía que enseñar, eran elementos suficientes, ¿sí? Herramientas teóricas y metodológicas suficientes para formar a un buen docente, formar a un docente crítico, formar a un docente que sabía qué hacer y cómo resolver su práctica, ¿sí? A partir de la incorporación de estos estudios hace 20, 25 años, lo que se empieza a cuestionar es que justamente es necesario y urgente reflexionar y volver consciente esos modelos de formación, pensar y reflexionar sobre esa biografía escolar, ¿sí? Para poder construir una práctica docente que tenga más que ver con el tipo de docente que uno quiere ser y que puede ser, ¿sí? En esa tensión entre lo que puedo y lo que quiero. En ese sentido vimos que la biografía era esta matriz, ¿sí? Que construía una especie de hábitus, en el sentido de Bourdieu, acerca de cómo pensamos la educación, acerca de lo que creemos que tiene que ser una escuela, lo que no tiene que ser una escuela, cómo se comporta un alumno, cómo se comporta un docente, cómo se comporta un directivo, ¿sí? Esas certezas, esos saberes y certezas que tenemos acerca de cómo funciona una escuela y que incluso podemos reconocer una escuela en cualquier parte del mundo, ¿sí? Esta escuela moderna, es parte de este proceso, ¿sí? De esta matriz que dice Ayao de la biografía escolar y de cómo va generando modos y saberes acerca de lo educativo. En esta perspectiva de análisis, los investigadores o los especialistas lo que sugieren es que justamente los estudiantes de un profesorado en proceso de formación deben ser conscientes de la existencia de estas matrices y de cómo estas matrices interfieren, construyen, potencian o limitan el proceso mismo de formación docente, ¿sí? El proceso al interior de este proceso de formación, ¿sí? Es decir, ¿qué de mi biografía me potencia para ser ese docente que quiero, puedo ser? ¿Qué de mi biografía me limita, me condiciona, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Es un proceso que implica una relación y un diálogo entre este pasado,
¿sí? Vivido, entre esa escuela vivida y la escuela en la cual uno va a comenzar a desempeñarse, la escuela del presente, la escuela que construye como docente hoy, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esa perspectiva que estuvimos analizando, la idea de hoy es introducir una dimensión más, ¿sí? O por lo menos dos dimensiones en realidad, para vincular y seguir pensando esta biografía escolar. Por un lado, los modelos de docente o las tradiciones formativas, diría Cristina Davini, y por otro lado, el proceso de la modernidad, ¿sí? Que lo traemos y lo hemos recortado a esta modernidad que es tan abarcativa, compleja y que ha sido abordada de diferentes disciplinas en las ciencias sociales, especialmente desde la filosofía. El recorte que hemos traído hoy de la modernidad viene de la mano de Pablo Pinot, que es un historiador de la educación y que hace varios años se dedica a entender y a complejizar la mirada acerca de la relación entre la escuela, el proceso de escolarización y la modernidad. Cómo se relacionan estos tres núcleos y qué relación tienen entre sí. Y por qué es fundamental estudiarla en los procesos de formación docente, ¿sí? Que siempre esa es nuestra preocupación. Todos los temas a lo largo de la cátedra tienen como un hilo conductor o tratan de tener como un hilo conductor, que es esto de la práctica docente, ¿sí? Los contenidos teóricos, los ejes conceptuales que vamos trabajando a lo largo de la cátedra, lo que intentan mostrar cómo las diferentes dimensiones que tiene la práctica, ¿sí? Se relacionan y se vinculan con esto de la práctica docente, la formación docente, ¿sí? Entonces, en un primer momento tenemos que la biografía escolar, obviamente que va a estar entramada, vinculada, relacionada con las tradiciones de formación docente, ¿sí? Estas tradiciones de formación docente pueden ser entendidas, ¿sí? Como configuraciones de pensamiento y de acción, ¿sí? Ahí otra vez está la idea de lo racional, ¿sí? Y la experiencia que veíamos en lo que nos planteaba Yao la clase pasada, ¿sí? Entonces, configuraciones de pensamiento y de acción que construidas históricamente, y esto es lo que nos introduce de novedoso para pensar Davini, es la idea de la construcción históricamente o histórica que ha sido que han ido configurando, ¿sí? Estas matrices, que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿sí? En cuanto se institucionalizan, son incorporadas a la práctica y a la conciencia de los sujetos. Y aquí vemos también cómo se relaciona con lo anterior que habíamos visto en relación a que se incorpora a la práctica, ¿sí? Nos informa el cómo hacer, sabemos, ¿sí? Se construye un saber de cómo proceder, de cómo hacer, ¿sí? De cómo comportarnos en una escuela, de qué esperamos que sea un docente, de qué esperamos que suceda en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria, y también en la conciencia de los sujetos, en términos de hábitos, y de que genera también perspectivas de cómo entender eso, ¿sí? Cómo es una buena escuela, cómo es una mala escuela, qué es un buen docente, qué es un mal docente, ¿sí? Y esas tradiciones, ¿sí? Dice esta configuración de tradiciones, dice Davini, ella reconoce que han sido tres grandes tradiciones que si bien tienen un recorte temporal, han sucedido, se han configurado sus elementos en un momento determinado, sin embargo, siguen funcionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Se mezclan o se vuelven híbridas con otras tradiciones, ¿sí? Incluso ahí en el texto de Gabriela Dicker ustedes van a reconocer otras
otros modelos de docencia que incorpora Dicker, ¿sí? Que se desprenden en un punto de estas tres grandes corrientes, tradiciones que señala Davini. Y fíjense si ustedes en estas tradiciones que yo les voy a comentar, ustedes no reconocen algunos docentes con los cuales se han formado, sobre todo en la secundaria, ¿sí? La tradición normalizadora, disciplinadora, ¿sí? Que se puede sintetizar en la idea del buen maestro. Esta tradición normalizadora se configura sobre mediados del siglo XIX, ¿sí? En todo el mundo o en el mundo occidental moderno, y en Argentina va a presentarse o configurarse alrededor de la escuela normal, de las escuelas normales, de la presencia de Sarmiento y de la impronta de la Escuela Normal de Paraná, ¿sí? Acá hay una idea, una relación directa, perdón, entre una maestra, ¿sí? Porque esta es una tarea fundamentalmente femenina en esta primera parte de fines del siglo XVIII y principios del siglo XX, la idea de la necesidad de estas sociedades modernas de construir un sujeto, un ciudadano, un sujeto trabajador, ¿sí? Un sujeto que hablara una lengua, que tuviera una historia, ¿sí? Que se sintiera parte del Estado y del Estado-Nación, ¿sí? Y esa tarea, ¿sí? De homogeneización, de construcción de este ciudadano moderno, la van a llevar adelante las maestras de las escuelas normales, ¿sí? Así, dice Davini, el proyecto educativo liberal se centró en la formación del ciudadano con una misión de neto corte civilizador, ¿sí? Que no solo respecto de la barbarie que convivía, por ejemplo, en las sociedades latinoamericanas o en la Argentina, sino también ante la presencia de los inmigrantes extranjeros, ¿sí? Por eso la necesidad de una lengua, de una historia, de una tradición, de un Estado, ¿sí? La consolidación de tal proyecto tuvo en la filosofía positivista un aliado fundamental a través de las nociones de orden y progreso, de laicización de la enseñanza y de organización de un sistema de instrucción pública. Eso sería la tradición disciplinadora normatizadora. Avanzamos en el tiempo y se construye otra tradición, ¿sí? Que se denomina Davini la tradición académica, que sintetiza como el docente enseñante, ¿sí? Que se da luego de la segunda década del siglo XX, sobre todo, cuando ocurre también la progresiva institucionalización del nivel secundario, principalmente en Argentina, y que tiene dos cuestiones básicas que se diferencian de la matriz anterior o de la tradición anterior, ¿sí? Por un lado, que lo esencial en la formación docente, ¿sí? Se centra en que el docente conozca la disciplina que va a enseñar. Por eso es una tradición docente que se genera y se institucionaliza en el secundario y en los institutos de formación docente y a su vez en la universidad también, ¿sí? Como modelo de docencia. Esta idea de que el docente sea un experto, un especialista, un gran conocedor de lo que va a enseñar, del contenido, ¿sí? Prestando poca o escasa atención a la formación pedagógica, ¿sí? Porque se pensaba que esa formación pedagógica era superficial e innecesaria para esto que era lo importante, enseñar un contenido, ¿sí? Entonces, la preocupación, la
impronta que deja esta formación es que justamente lo importante en el docente es que sepa lo que va a enseñar. No importa cómo, no importa si tiene habilidades para desarrollar una clase, para pensar una didáctica para ese contenido, y no importa quién es, ¿sí? No importa el sujeto al cual le voy a enseñar, no importa si tiene 13 años, si tiene 15 o si tiene 18, ¿sí? O si tiene 30. Lo importante es saber el contenido y esa sola condición, ¿sí?, era necesaria y suficiente para dar buenas clases. Y acá se instituyen estas que nosotros conocemos ahora como las clases magistrales, ¿sí? Como el docente en el centro de la clase que habla y desarrolla su clase como una especie de monólogo, ¿sí? Porque lo importante es lo que él dice, la sapiencia y el conocimiento específico que tiene sobre ese conocimiento, ¿sí? Y monólogo también en tanto tal que no hay un ida y vuelta con los estudiantes. ¿Por qué? Porque no se necesita ese diálogo, porque el estudiante no sabe en el grado de especificidad que sí sabe el docente, ¿sí? Y porque tampoco el docente tiene la formación para prestar atención a quien tiene adelante. Por esto, por la formación pedagógica débil, ¿sí?, que hace que recaiga lo esencial del docente, de la tarea docente, en la especificidad y el dominio que tiene de ese saber, ¿sí? Que es un modelo para mí, o una matriz, esto como opinión, que se ha desarrollado mucho en la formación universitaria, ¿sí?, que ha tenido un anclaje fundamental en la formación docente, en la universidad, perdón. Y finalmente, otra gran tradición que se localiza temporalmente, ¿sí?, inicia temporalmente, digamos, tiene su origen en la década del 60, en la perspectiva desarrollista, ¿sí?, en el momento del auge del desarrollismo, ¿sí?, que es la tradición eficientista, ¿sí?, el docente como técnico, el docente como planificador, ¿sí?, el docente que aplica, ¿sí?, saberes, conocimientos, didáctica construida por los especialistas, ¿sí?, que están fuera del sistema educativo, y que el docente se transforma en un mero aplicador de esas técnicas, ¿sí? Entonces lo fundamental es el método, lo fundamental es la planificación en sentido de la planificación del docente como la planificación de la escuela, ¿sí?, y que el método en tanto tal es eficiente. Si no funciona es porque el docente no lo está aplicando como corresponde. Este modelo también inaugura la idea de los recursos humanos, la idea de la formación de recursos humanos, la formación de recursos para una economía determinada. Entonces instala la idea de saberes, ¿sí? Y la responsabilidad de la escuela en la construcción de esos saberes, en relación con la economía, ¿sí?, que termine el secundario y se inserte laboralmente en el modelo económico que está funcionando, ¿sí? Por ejemplo, dice Davini, la ideología desarrollista, ¿sí?, es la que es el amparo en el cual se acuña esta tradición, la cual postula la necesidad de llegar a la sociedad industrial moderna, superando el estadio de subdesarrollo que tienen las sociedades tradicionales. Entonces hay que dejar atrás esa sociedad tradicional, ¿sí?, para vivir en una sociedad desarrollada, ¿sí?
Temas como planificación, evaluación objetiva del rendimiento, recursos instruccionales, microenseñanza, instrucción programada, enseñanza audiovisual, técnicas grupales, entendido lo grupal como un campo de técnicas, no en el sentido de Pichon Rivière, y técnicas individualizadas invaden las bibliotecas de docentes, circunscribiendo la enseñanza como una cuestión de medios, ¿sí? Cuanto más rápido maneje los medios y más experta sea o experto sea en manejar los medios, más rápido puedo convertirme en un docente eficiente, ¿sí? Entonces ahí tenemos las tres grandes tradiciones que habla Davini, ¿sí? Como estas configuraciones de pensamiento y acción. La tradición normalista disciplinadora, la tradición del docente enseñante, ¿sí? y la del docente eficientista, el docente como técnico, ¿sí? Entonces, en función de esas tres tradiciones que se generan en momentos diferentes de este proceso de la modernidad que vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Logran instituirse, y lo que sostienen tanto Cristina Davini como Gabriela Dicker es que logran mantenerse en el tiempo, ¿sí? Y son tradiciones que todavía forman a los docentes en esta contemporaneidad, ¿sí? Todavía son tradiciones que de algún momento imprimen, limitan, configuran la formación docente por lo menos en Argentina, ¿sí? Ahora, estas configuraciones de pensamiento y acción, estas tradiciones formativas que habla Davini, para mí no pueden pensarse, y esta es una perspectiva de análisis que yo propongo para pensar la práctica docente, no pueden pensarse sin analizar, conocer, comprender la relación o la alianza, como dice Pinot, entre el proceso de la modernidad, ¿sí? y la escolarización, ¿sí? que es, como dice Pablo Pinot, la forma, ¿sí? La escolarización es la forma que la modernidad concibió a la educación, ¿sí? Porque ahora cuando uno dice educar, por ejemplo, rápidamente piensa en la escuela. Después uno dice, bueno, pero la educación también está acá, la educación está en los barrios, la educación está en las casas, la educación la puede hacer una ONG. Pero como primera reacción siempre decimos que educar es lo mismo que escuela, que escolarizar. Aquel que no está escolarizado no está educado, ¿sí? Y eso es ese saber, esa certeza que tenemos, que todos tenemos, que todos hemos tenido, ¿sí? Parte de la idea de esta alianza que se produce entre el proceso de la modernidad que inicia en el siglo XIX, ¿sí? y el proceso de escolarización, de construir la escuela como un lugar único y primero de el proceso de educación. Incluso ahora hablamos de enseñanza-aprendizaje todo el tiempo, ¿sí? Como que la categoría de enseñanza y la categoría de aprendizaje o la relación entre ambos son construcciones conceptuales que vienen del campo de la pedagogía, que hace un campo de producción específica de saber sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la escuela, ¿sí? en el contexto de la modernidad. Entonces se pregunta nuestro amigo Pablo Pinot, ¿cómo se construyó esta alianza entre modernidad y escolarización? Y cómo se llevó a cabo el triunfo de la escuela. Y dentro de ello, el triunfo de la organización curricular. Porque, bueno, Pablo Pinot tiene un texto que escribe, un texto que escribió hace muchos años también junto a Inés Dussel y a Marcelo Caruso, que se llama ¿Por qué triunfó la escuela? ¿Sí? O la modernidad dijo, esto es la educación, y la escuela respondió, yo me ocupo, ¿sí?
o este texto al cual hago referencia yo en esta clase, que es Premisas sobre premisas básicas de la escolarización como construcción moderna que construyó a la modernidad, ¿sí? Entonces, en ese texto se pregunta, bueno, ¿cómo se da esta relación entre la modernidad y la escolarización? ¿Qué quiere decir? Que este autor nos está llamando la atención acerca de que la modernidad como etapa, como momento histórico determinado que comienza a mediados del siglo XIX, ¿sí? O en el siglo XIX, ¿sí? Y que continúa hasta, bueno, para algunos terminó en el siglo XX y en el siglo XXI empezamos la posmodernidad, otro dice que todavía continúa, ¿sí? O sea que es un proceso contemporáneo a nosotros, como este proceso de la modernidad que construye un sujeto particular, diferente a etapas y momentos anteriores, y la escolarización, que es la forma, ¿sí?, en que esta modernidad, ¿sí?, en que la sociedad moderna occidental concibe la educación, ¿sí?, construye la escuela, con todo lo que implica la construcción de un sujeto escolar, de un docente, de una escuela, de un lugar particular donde los niños se forman, donde los niños aprenden, donde los niños socializan y donde los docentes van y enseñan, van y socializan, van y construyen vínculos con esos otros niños, jóvenes, ¿sí? ¿Y qué hace que triunfara la escuela como forma de organización de lo escolar, como forma de organización de lo educativo por sobre otras formas, ¿sí?, u otros modelos, otras formas en que podría darse eh, este proceso de educación en la modernidad? Y fundamentalmente, que también esto lo propone Pinot, pero también Marcelo Caruso en otros textos, acerca de cómo la escuela queda reducida a la organización curricular. Queda reducida en términos que lo fundamental de un docente es que planifique contenido, lo fundamental de un docente es que enseñe un contenido, lo fundamental de un docente es que evalúe un contenido, porque a su vez la escuela va a ser evaluada en función de que si los niños aprenden o no ciertos contenidos, ¿sí?, ciertos saberes. Entonces, como la escuela también, la educación queda reducida a lo escolar y lo escolar a lo curricular, ¿sí? Esa sería como una especie de muñecas rusas, ¿sí? Entonces él dice, nuestro amigo Pinot, que la modernidad construyó una forma específica de referirse al hecho educativo, que la escuela logró apropiarse, ¿sí?, de esa forma específica y de materializarla. Dice, la modernidad echó el ancla en la escuela y la escuela se ocupó de la modernización. Así, dice, en la actualidad, la crisis de la modernidad da lugar a una crisis de la escuela. O sea, como está en crisis la modernidad, ¿sí?, y la escuela es la forma en que la modernidad resolvió el hecho educativo, resolvió la forma de transmisión, si está en crisis la modernidad, la escuela también tiene que estar en crisis, o por lo menos ese modelo de escuela asociado a la modernidad, ¿sí? Ya que se han perdido, dice él, las bases o la validez de estas bases modernas, en las cuales se construyó, se justificó, ¿sí? Entonces, para este autor, plantea como un argumento o una hipótesis a contracorriente, decir, bueno, generalmente el mundo cambia, ¿sí? Y bueno, ahora la escuela no da respuesta a este mundo que estamos atravesando. Y Pablo Pinot dice, bueno, pero justamente es porque el proyecto de la modernidad, ¿sí?, es lo que entra en crisis, ¿sí?, sobre todo a finales del siglo XX, por lo tanto la escuela también tiene que entrar en crisis,
porque se pone en tensión o en discusión ese modelo de sujeto, de subjetividad y de mundo que fue construyendo la modernidad durante 200, 250 años, ¿sí? Ahora, este autor también plantea que justamente la crisis de esta forma en que se configura lo escolar, esta forma en que se construye la escuela, ¿sí? Tiene que pensarse como una forma, o habría que pensar, dice él, un gran acto imaginativo para justamente poder imaginar una escuela diferente, ¿sí? O una forma escolar diferente que tenga que ver con los modelos de, de con los modelos de no de modernidad, de subjetividad o de sujetos que se configuran ahora, sobre todo entrado el siglo XXI, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá tenemos cómo vinculamos los modelos de docencia con la modernidad. Y acá yo traté de sintetizar un poco estas dos clases en el sentido de que vemos cómo la biografía escolar se relaciona con la tradición formativa, con los modelos de docencia, ¿sí? Va a depender de cuáles fueron los modelos de docente que tuvieron mis profesores, aquellos que impactaron en mi biografía escolar. Quiere decir, voy a recordar, van a formar parte de mi hábitus aquellos modelos de docencia que tuvieron mis docentes. A su vez, esa biografía escolar también va a impactar en el tipo de modelo de docencia que yo fui construyendo, voy a ir construyendo, ¿sí? A su vez, la modernidad, ¿sí?, asociada a estos procesos de escolarización tienen que ver con las tradiciones de formación. Es decir, en un momento la modernidad más temprana, la de mediados del siglo XIX, va a necesitar un modelo de docencia que tenga que ver con la oposición entre civilización y barbarie, con un mundo liberal, con un mundo que necesita un sujeto ciudadano, racional, que sepa votar, ¿sí?, que sepa leer, que sepa contar, que tenga una identificación con una sola lengua, una sola historia, ¿sí? Luego la modernidad va a ir avanzando hacia sobre todo el periodo entre guerras, ¿sí?, de la década del 20, la década del 30, ¿sí?, donde se va a instalar también luego de la Segunda Guerra Mundial, perdón, esta idea de el modelo desarrollista. Entonces ya no necesitamos un mundo o un estado o una nación civilizada. Necesitamos un mundo, un estado, un modelo desarrollista, desarrollado. Somos subdesarrollo y necesitamos transformarnos, en desarrollados. Entonces aquí el modelo de docencia para ese momento de la modernidad tiene que ver con ese docente eficientista, planificador, ¿sí?, que sabe de métodos para llevar a cabo su tarea docente, ¿sí? Que está más preocupado por la didáctica, por cómo lo hago, que por todos los otros procesos que implican el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y verán cómo ese modelo de docencia a través del mismo construye una biografía escolar. Y obviamente que los procesos de modernidad van a ir interviniendo
construyendo parte de esta biografía escolar. Por eso si no lo dije la clase pasada, lo vuelvo a decir, por eso nosotros hablamos de biografía escolar y no biografía de la vida, porque sabemos que la modernidad nos construye como sujeto en múltiples dimensiones y en múltiples lugares. Nosotros ponemos el foco ahora para analizar la práctica docente en lo escolar. Por eso nos detenemos en la biografía escolar. ¿Qué de esa modernidad sucede en la escuela? ¿Qué de esa modernidad aprendemos en la escuela y configura la forma en que describimos nuestro pasado por la escuela? ¿Cómo la escuela nos influyó, nos potenció, nos limitó? ¿Sí? O todo eso junto. Fíjense que al interior de estas tres grandes conceptualizaciones que les propongo es que yo entiendo que se encuentra la práctica docente. Cuando digo que es social, cuando digo que es social, que es compleja, que es situada y que tiene una configuración particular entre el pasado y el presente. ¿Sí? Entonces, por eso yo insisto en esta idea entre el docente que queremos ser y el docente que podemos ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que nosotros, que este tránsito o este recorrido entre la biografía, la modernidad y la formación nos permite, nos potencia ser el docente que queremos ser, pero también estos tres elementos configuran matrices en las cuales nos formamos y por lo tanto son las condiciones estructurales, ¿sí? El campo, diría Bourdieu, que permite que podamos hacer ciertas cosas, en la medida en que están también institucionalizadas. Entonces, pensar que la práctica docente o la formación docente en este entramado, en este tejido que yo les propongo, es justamente pensar la tensión siempre presente entre lo que puedo y lo que quiero ser. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la invitación de poder pensar la práctica docente en su trama compleja, social, situada y sobre todo anclada, vinculada entre el pasado y el presente, ¿sí? Porque como vimos hay matrices que nos van configurando.